darles una fraternal bienvenida para que concluyamos estas meditaciones. Hoy la meditación, en lo que nos vamos a concentrar es en vivo de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que hemos meditado estos días es ese versículo de la carta a los Gálatas, en el capítulo 12, versículo 20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y mi vida, y ahora en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Vivo de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para adentrarnos en esa experiencia, es muy importante que tengamos como punto de partida, desde el punto de vista humano, ¿qué es la fe? Siempre ustedes escucharán insistir en esto, porque es fundamental. La fe es el fundamento de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es sobre la fe, sobre la experiencia de la fe, que se puede construir la vida, y eso es mucho de esto. Hay una pregunta fundamental, que es esta: ¿es posible para el hombre creer? ¿Es posible para el hombre creer? ¿Por qué hago esa pregunta, o por qué hacemos esa pregunta así? Porque seguramente a todos ustedes y a mí nos ha pasado que encontramos personas en el camino que nos dicen con una tranquilidad pasmosa: yo no creo nada, yo no creo. Y usted intenta decirle: no, yo no creo. Entonces, claro, cuando una persona te dice que no cree, entonces la pregunta es: ¿podría una persona creer? ¿Es posible no creer? Eso hay que responder. Porque si es posible que alguien no crea, entonces verdaderamente la fe no tiene fundamento. Porque eso quiere decir que es posible para alguien no creer. Bien, no nos tengamos ahí, vamos a ir directamente a eso. Entonces, el fundamento es lo que llamamos la fe humana, la fe antropológica. ¿En qué consiste esa fe? ¿Qué es la fe desde el punto de vista humano? Intentemos una pequeña definición, que más que una definición es una descripción. En primer lugar, la fe desde el punto de vista humano, no estamos hablando de Dios también, desde el punto de vista así nada más en la horizontalidad de la existencia humana, la fe es la experiencia vital que se expresa con el verbo creer. Y creer es el acto, es una acción, es un dinamismo de la mente. Creer es el acto del encuentro y la confianza entre las personas. Hermanos y hermanas queridos, pónganse esto en el corazón, en el alma, en las entrañas. En las personas solo podemos creer, únicamente creer y nada más que creer. El único vínculo posible entre las personas es creer. No existe otro vínculo.
Por eso cuando se dice que la fe es creer lo que no vemos, es absolutamente cierto. ¿Y por qué es absolutamente cierto? Porque ¿qué es lo que tú ves del otro? Pues ves el cuerpo. Pero ¿quién ve el corazón de otro? ¿Quién ha podido alguna vez conocer la intimidad del otro? ¿Quién? Sí. Tenemos esa oportunidad de Dios, pero de nosotros nada. Mira, aquí veo los que están aquí, hay los que están aquí, esposos, muchas gracias por estar. Pero jamás tú sabrás qué se pasa en tu corazón y viceversa. No lo sabrás nunca. Por eso, el único vínculo posible es creer en Dios. Eso no es una cosa. Por eso, cuando alguien dice que no cree, no es posible. No es posible no creer, hermanos. Todas las relaciones humanas, todas, sin ninguna excepción, son relaciones de fe. Por eso, la fe se expresa, se siente, se palpa, se experimenta en la calidad de las relaciones interpersonales. Eso es creer. Esa es la fe. ¿Qué les parece? Podemos decir que a veces estamos muy regulares en la fe. En segundo lugar, decirles entonces que la fe cristiana supone necesariamente la fe humana. Digamos que la fe cristiana potencializa la fe humana y la eleva a una condición sublime. Porque la fe cristiana la podemos describir de esta manera. Ya lo hemos dicho en las charlas anteriores, repitamos hoy para que nos haga bien. La fe cristiana es la adhesión, de adherirse, de unirse, adhesión personal y comunitaria a Jesucristo y en Él y por Él al misterio trinitario y al misterio de la Iglesia. Por eso la fe cristiana es necesaria e ineludiblemente cristológica y cristocéntrica, porque desde el punto de vista cristiano, lo que nosotros sabemos de Dios, lo sabemos por Jesucristo. Lo máximo que de Dios sabemos, lo sabemos por lo que Jesucristo nos ha revelado en Él. Y la relación con Jesucristo es una relación de Él. ¿Por qué es muy importante que esto lo tengamos muy claro? Por lo siguiente. Porque muchas veces nosotros, muchísimas veces, nosotros hemos referido la fe únicamente a lo religioso. Y nos ha pasado un asunto y nos pasa. Es grave, parece, pero gracias a ustedes por estar aquí y por querer dar este paso importante en la vida. Y es muy posible que nosotros seamos religiosos y hasta profundamente religiosos, no necesariamente creyentes. Es muy probable que nosotros hayamos abierto una brecha entre la religiosidad y la fe. Y por eso es la razón por la cual muchas veces somos juzgados, no, yo soy humanista, no, yo soy de la iglesia, y nosotros no debemos hacer nunca. Porque el problema no es estar en la iglesia. El problema es que si tú estás en la iglesia, has
has de brillar por la calidad de tus relaciones interpersonales. Porque las relaciones cristianas no son apenas relaciones humanas, sino que son relaciones sacramentales. Y el sacramento es la presencia, el sacramento es el signo visible, tangible, palpable de la presencia amorosa de Dios en el mundo. Y ese sacramento soy yo, eres tú, en tu condición de bautizado, en tu condición de crismado, en tu condición de eucaristizado, en tu condición de casado, en tu condición de ordenado. O sea, las relaciones nuestras no son apenas relaciones de buenas maneras, no son relaciones de cortesía, no son relaciones de cariño. Buenos días, buenas tardes, ¿verdad? No, son las relaciones de cristiano. Las relaciones de cristiano son relaciones sacramentales, es decir, de bautizados. Por eso, los cristianos o somos especialistas en el sentido experiencial profundo de la palabra, o somos especialistas en la calidad de las relaciones interpersonales, o somos. Entonces la fe no es cualquier cosa. No crean que la fe es simplemente que yo llego allá, me retiro, que resultado, que vuelvo para casa. Sí, es algo importante. Esa parte grande, sin duda, es importante. Pero la fe realmente se expresa en la manera como tú te relacionas con Dios. Por eso, el mandamiento, el gran mandamiento, que es ámense unos a otros, en el Evangelio de San Juan, como yo los amo, bien pudiéramos traducirlo de esta manera: crean los unos en los otros como yo creo en ustedes. Porque amar y creer son de alguna manera sinónimos. Es decir, el mayor acto de fe es amar, y el mayor acto de amor es creer. De manera, hermanos queridos, que vamos a terminar nuestra meditación con un punto muy alto de desafío. Por eso, lo único que tú tienes del otro es lo que el otro te revela de sí. Y eso que el otro te revela de sí, tú no puedes sino creerlo, y nada más que creerlo, y únicamente creerlo, porque no puedes ir más allá. Eso se llama fe en nuestra Jesús. Por eso la fe no es una doctrina, la fe no es un discurso, no, la fe es una experiencia vital de cada momento, de cada segundo, de cada instante. La fe se puede reflexionar, la fe se puede pensar, y precisamente nosotros pensamos la fe, y esa es la doctrina. La doctrina es una fe que se piensa, es una fe que se reflexiona, pero la fe se piensa y se reflexiona en función del crecimiento de la fe misma. Es decir, la doctrina es en función de la cualificación de las relaciones, porque las relaciones no pueden ser ingenuas, las relaciones son inteligentes, las relaciones son para pensarlas, las relaciones son para analizarlas, y por tanto las relaciones es para hacerlas crecer y crecer y crecer y crecer. Y nunca creceremos lo suficiente, porque nunca podremos revelar la totalidad de nosotros al otro. Eso es muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos enseña todo el tiempo? Pero nos enseña a creer con nosotros fervientemente. Creen los unos en nosotros, crean. Y cuando Jesús le dio ese enseñado,
de discípulos en que nos formen la fe, que significa creer en mí como yo creo en ustedes, y enseñarles a creer, y a creer, y a creer, y a creer, y a creer, pero creer como una acción, como una experiencia permanente. Y los discípulos lograron creer de tal manera que todos dieron la vida por Jesús. Es decir, haber creído profundamente, haberlo sentido naturalmente, que eso lo llegaron por su poder. Para entender un poquito esto, veámoslo al revés, cosas que uno había hecho, y después de al revés y comprender del revés, las puede entender por el derecho. ¿Qué les estoy queriendo decir con eso? Fíjense que nosotros somos una cultura que hemos aprendido a engañar y a mentir con una tranquilidad pastosa, como si no pasara nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú mientes, cuando nosotros mentimos, lastimamos profundamente la conciencia. Y no hay cosa más terrible que no poder creer en otro. El problema de la mentira, por eso la mentira es un pecado espantoso, pero es espantoso porque daña la confianza, porque daña la relación, porque la corroe, porque el único vínculo que tú tienes con el otro es poder creer en él. Pero cuando viene la mentira, ¿cómo vas a creer? Es el universo. Pero cuando ustedes y yo nos sorprendamos, lloremos, claro, de desconsuelo, de tristeza, de dolor, de lo que ustedes quieran, es como para morirse de lo más, de la tristeza más profunda. Nosotros estamos en una campaña política, yo no voy a hablar de política, pero les voy a mostrar el fenómeno doloroso que hay en la campaña política. Cuando una persona, para poder ejercer la dignidad del presidente, tiene que destruir. Si tú tienes que destruir a otro para poder ejercer la autoridad de una comunidad, ¿qué autoridad tienes para cumplir? Y fíjense lo que está pasando. ¿Qué es lo que se está sembrando allí? Lo que se está sembrando allí es que tú no creas en el otro, que no tengas condiciones, tienes que destruir, acabar, arruinar. Por Dios, y sea quien llegue a la presidencia, el que llegue, no tendremos otra alternativa que creer. No hay otra cosa, no hay manera, porque no hay ninguna otra posibilidad de entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el fenómeno negativo de eso? El daño, el deterioro del tejido social, es poner a toda una comunidad en absoluta desconfianza. Eso es lo más espantoso que existe, por lo que les estoy diciendo. Exactamente las náuseas. Por el contrario, lo que nosotros tendríamos que ver allí es la admiración por el otro. La admiración por el otro, el crecimiento del otro, impulsar al otro. Entonces, fíjense ustedes, porque les decía hace un momento, que nosotros todos podemos volvernos religiosos y hasta profundamente religiosos, no necesariamente creyentes. Cuando nosotros damos el paso ante las relaciones interpersonales son un desastre, cuando en realidad las relaciones interpersonales tienen que ser lo primero y lo principal. Bien. Les puse ese ejemplo porque es una cosa candente lo que vemos todos los días, y fíjense eso como destruye tan drásticamente el tejido social. ¿Por qué les voy a explicar eso? ¿Por qué destruye el tejido social? Por una razón también muy sencilla. Todo lo que nosotros llamamos valores, ¿cuál es el valor? El valor de la
fidelidad, el valor de la equidad, el valor de la lealtad. Todos los valores, todos, sin excepción, son constitutivos de las relaciones interpersonales, y como constitutivos de esas relaciones son siempre para ser creídos. Es decir, el fundamento de los valores no es la razón, sino la fe. Entonces, cuando se deterioran las relaciones, se deterioran los valores. Cuando se deterioran los valores, la sociedad se da y se corrompe. No es de poca monta lo que nos está pasando. Bueno, pero nosotros tenemos que salir de ahí. Somos cristianos y somos católicos, y por eso tenemos que ser un signo importante para la sociedad. El signo para la sociedad es la calidad de las relaciones de los parroquianos de esta parroquia, la calidad de su amor, la calidad de su encuentro. Eso habla por sí mismo, y eso se vuelve un signo de esperanza para la ciudad, para el mundo y para la iglesia. Después de esto, oye, entonces, con esto claro, podemos entonces decir que muchas personas creen en Dios, pero no todos viven de la fe. Por eso San Pablo afirma algo radical. No dice simplemente creo en Cristo, sino vivo de la fe en el Hijo de Dios, porque eso implica una relación personal. Eso significa que Cristo se vuelve el centro de la vida, el centro de las decisiones. Todas las decisiones para un creyente católico se toman desde la fe. Es decir, la existencia entera se apoya en Jesucristo, por aquello que ya no soy yo quien vive, sino Él que vive en mí. Si Él vive en mí, yo no puedo tomar una decisión, sino conforme a Él en mí. Acuérdense ustedes, esto es una cosa fantástica, que la morada de Dios, la morada de Jesucristo, la morada del Padre, es el corazón del hombre. Y acuérdense que la morada de Jesucristo es el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es la creación sublime de Dios. Es decir, Dios crea su propio templo, que es el corazón del hombre. Esto es muy bonito, porque ustedes se acordarán en el Antiguo Testamento, cuando David quería construir un templo a Yahvé, Yahvé dice: no tienes que construirme un templo. Yo no quiero un templo, porque él sabe que el templo no lo construye el hombre, sino que lo construye él. Y el templo de Dios se construyó para vivir ese corazón de cada uno de nosotros. Por eso nuestro corazón es el sagrario de Jesucristo, ¿les parece? Nosotros lo vimos y nos sentamos y elevamos a Jesucristo del sagrario, y está bien que lo hagamos, no faltaba. Pero es tan sacramento la Eucaristía, como sacramento el bautismo, como sacramento el matrimonio, como, ¿sí? El día que nosotros entendamos que el corazón del otro es sagrario, porque el otro es bautizado, es decir, es signo visible, palpable, tangible de la presencia amorosa de Dios en el mundo, vamos a tratar a los otros de la manera. Los vamos a ver con otros ojos, es decir, como sacramentos que son, como templo, como sagrario de Dios. El cristiano no es solo el cristianismo no es una moral, no es una filosofía, es una relación viva con Cristo. Jesús mismo lo dice: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Por tanto, la fe cristiana es la respuesta del hombre a Dios cuando Dios se revela. Creer
en Jesucristo y en aquel que lo envió es necesario para obtener la salvación. Por eso la fe tiene unas implicaciones importantes. En primer lugar, conocer a Dios. Y conocer a Dios quiere decir creer lo que Él nos ha revelado. Confiar, es decir, abandonarse en Él. Vivir, es decir, dejar que la fe transforme la vida. No basta saber sobre Cristo, hay que vivir unidos a Él y dejarse transformar por Él. La fe cristiana comienza cuando una persona se encuentra realmente con Jesús. El Papa Benedicto XVI decía, acuérdense bien de esto que lo hemos repetido tantas veces, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea o una ideología, sino por el encuentro con un acontecimiento, con la persona de Jesús. Eso lo cambia todo. La fe cristiana es relación personal con Jesucristo. Ustedes no tomen a mal esto que les voy a decir, porque puede ser feo o los puede incomodar a algunos y no es el objetivo. Es que nosotros a veces identificamos la fe, perdón, no es la intención de Dios, simplemente para ayudarnos a reaccionar. Nosotros a veces confundimos la fe con rezos y juzgamos que porque rezamos mucho somos creyentes, no necesariamente. Y eso no es que la oración tenga un valor, la oración tiene un gran valor si somos creyentes, pero si no lo somos, la oración puede volverse una charlatanería, puede volverse una repetición de cosas que no necesariamente transforman la existencia, porque la fe es necesariamente dejarse transformar por Jesucristo desde dentro. Vivir la fe significa confiar totalmente en Cristo. Por eso dice Pablo de igual manera, el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Es la hermosura. Cuando uno logra entender eso, uno se desbarata de la emoción, es saber que Dios no se ha reservado nada de sí, pero nada. Tampoco se ofendan por eso que voy a decirles. Lo que pasa es que nosotros no lo creemos. Ven, Dios nos ha hecho partícipes de su divinidad. Eso quiere decir que somos divinos. No lo creemos porque no tenemos no, lo propio de nosotros, que hay un diálogo que lo diga, es que somos santos, no somos por riesgo, no somos por vanidad, no, lo somos porque Dios nos ha participado su propia santidad el día del bautismo, y ese mismo día del bautismo nos incorporó al misterio trinitario y nosotros ya somos parte del misterio trinitario. Hermanos, el día que entendamos eso y lo aceptemos y lo vivamos, yo les aseguro que nuestras comunidades son otra cosa, que nuestra convivencia es otra cosa, que nuestra iglesia sería otra cosa. No una cuestión de funciones o de espectáculo, la liturgia sería una cosa completamente distinta, porque es sencillamente ir y estar embebido en un misterio en el que estamos totalmente incorporados. Por eso la fe transforma la vida, cambia la forma de ver la vida, la fe cambia las decisiones, la fe cambia el corazón, la fe lo cambia todo. Y por eso la fe se alimenta
se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta de los sacramentos, se alimenta de la oración, se alimenta del apostolado. Así pues, la fe es lo más grande y maravilloso que nosotros podemos tener. Sin embargo, tendremos que decir también que la fe es siempre puesta a prueba. Y la fe es siempre puesta a prueba porque creer significa no saber. Y nosotros, yo el primero, queremos saber. Por eso piensa la gran pregunta, siempre preguntan, ¿y todo Dios existe? ¿Será que Dios existe? ¿Será que sí existe? Dios existe, Dios existe. Como yo creo que los sacan de los hijos y miren, no se puede probar la existencia de Dios. Porque el día que usted pruebe la existencia de Dios, Dios se devuelve con un caramelo que usted puede jugar porque asombró. Por eso nosotros no decimos, yo sé quién es Dios, yo creo en Dios, todos los domingos decimos, y creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, creo. Porque es lo mismo. Tú nunca sabes quién es tu marido, no sabes quién es, no lo sabrás nunca. La fe con la que tú crees en Dios es la misma con la que crees en Dios. Cambia el contenido de Dios en su perfección y el contenido del otro en su cotidianidad de la vida. Pero el ejercicio de creer es exactamente lo mismo. No es que tú tengas una fe para con Dios y tengas una fe para con el otro. El acto de creer es siempre el mismo. Muy bien. Entonces, no nos queda sino agradecerle a Dios por el don de la fe. Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, creo en ti. Aumenta mi fe para que pueda vivir unido a ti. Que mi vida no se apoye en mis fuerzas, sino en tu amor. Así que puedo decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, eres tú, mi Señor, quien vive en mí. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por la presentación. Pueden ir en paz.